Primeramente, vamos a ver la parte de la agenda de trabajo semanal, cómo va a estar constituida. Estará conformada por los siguientes puntos a trabajar. Tenemos lo que es el primer punto. Hoy vamos a iniciar rotulando la unidad 8, clasificando a los seres vivos. Vamos a comprender la parte de la taxonomía, así también por qué los seres humanos se les denomina Homo sapiens, a los animales y en sí a los perros domésticos, Canis lupus familiares, pero vamos a comprender todo ello, cómo se genera lo que es el lenguaje científico para denominar a cada una de las especies biológicas. Así también tenemos el punto 2, desarrollo del contenido de diversidad biológica. Vamos a estar estudiando la parte en cuanto al concepto de biodiversidad, cuándo surgió, a partir de qué foro, como asimismo qué contiene ese concepto, qué define a partir de las definiciones del campo y del área de la biología. Así también tenemos el punto 3, desarrollo del contenido, jerarquías taxonómicas y clasificación de los seres vivos, el cual vamos a desarrollar para la próxima sesión virtual. El cuarto punto, actividad de retroalimentación de los aprendizajes, que irá acompañado de cada una de las sesiones. Al final de cada uno de los temas vamos a hacer una retroalimentación de los aspectos más importantes. Y el último punto, punto 5, cierre. Así que en razón del tiempo, les voy a compartir posteriormente la presentación para que anotemos la agenda de trabajo semanal y asimismo también la rotulación de la unidad para que podamos avanzar, ya que es un tema bastante denso. Dejemos el espacio, por favor, una página para la agenda de trabajo semanal y nos vamos a dedicar principalmente a la rotulación de la unidad 8, ya que como bien sabemos hemos estado trabajando. Aquellos que me presenten su unidad bien decorada y bien presentada, podemos ganar hasta 2 puntos adicionales para nuestra nota de examen o bien para la nota de la guía semanal correspondiente para la guía individual. Así que vamos a pasar al punto 1, la rotulación de la unidad 8 con sus datos en específico para que iniciemos a rotular. La unidad 8 lleva por título clasificando a los seres vivos. En esta unidad vamos a estar analizando lo concerniente a los organismos y a los especímenes, cómo están organizados a partir del lenguaje de la biología, así también qué reinos de la naturaleza existen, los criterios y normas taxonómicas para nombrar a la biodiversidad, como les planteaba el ejemplo, los seres humanos somos Homo sapiens, pues a partir de qué estructura del lenguaje científico, de qué criterios se generan ese tipo de nombres científicos de los especímenes. Así también vamos a valorar la importancia de la biodiversidad en el planeta Tierra y sus implicaciones en el bienestar de las especies. Así que esos son los datos de la unidad 8 para que comencemos a rotularla. Vamos a tomar 5 minutos para ese proceso respectivamente. Para quienes vayan finalizando, me confirmen en el chat, por favor, la cual, como les mencionaba, si lo rotulamos dedicadamente, con bastante decoración y así también muy bien presentable, podemos ganar hasta 2 puntos adicionales para nuestras notas respectivamente. Así que nos vamos a quedar con este proceso de rotular la unidad 8, 5 minutos a partir de este momento, y por favor me confirmen en el chat cuando ya hayamos terminado este procedimiento.
Para hacer la entrega de la rotulación de la unidad 8, clasificando a los seres vivos, vamos a tener el transcurso de la tarde para que tomemos muy en cuenta ese punto para que hagamos la entrega de forma puntual. Tenemos 2 minutos más para seguir rotulando la unidad. Avancemos en la medida de lo posible. Si no finalizamos, posteriormente podemos retomar y continuar la rotulación. Bueno, me van confirmando si vamos finalizando la rotulación de la unidad, por favor. Ya que estamos ya al término del tiempo. Bueno, por razones del tiempo vamos a dar paso ya propiamente al desarrollo del contenido de aprendizaje. No se preocupen, posteriormente tenemos el transcurso de la tarde para poder hacer la entrega más tardar a las 5 de la tarde, ya que son puntos adicionales para nuestras calificaciones. Vamos a pasar entonces al desarrollo del contenido de aprendizaje, el primer tema de esta área muy importante de las ciencias, que es el área de biología. Bueno, el tema que vamos a desarrollar este día es con respecto a la diversidad biológica. Será el primer contenido a desarrollar. ¿Y cuál será el indicador de logro que vamos a perseguir? Indagar e investigar con certeza la importancia de la biodiversidad según los diferentes niveles, representando con responsabilidad algunos ecosistemas y paisajes del Salvador. Ese será nuestro parámetro de que hemos aprendido en cuanto al contenido de la diversidad biológica. Y para adentrarnos a lo que es el tema, primeramente me gustaría conocer, con base a su participación, qué comprendemos sobre biodiversidad. ¿Qué me pueden definir sobre este concepto? ¿A qué consideran de que alude el concepto de biodiversidad? Podemos participar en el chat o habilitar nuestro micrófono. ¿Qué podemos definir por biodiversidad? ¿Qué me puede compartir Elías Pérez? Si puede habilitar su micrófono, ¿qué comprende sobre biodiversidad? Que la biodiversidad incluye a todos los organismos y especies.
Muy bien, muchas gracias. Incluye todos organismos y especies. ¿Qué más me pueden agregar a la definición de biodiversidad? Como vemos, está constituido por bio, de vida, y diversidad, de cantidad, de innumerable. ¿Qué podemos definir por ese concepto? Muy bien, es la amplia diversidad de los seres vivos, me comenta Olivares en el chat, excelente. Y cuando hablamos de la biodiversidad, en específico en este término, primeramente hemos de comprender lo que es el concepto, su estructura, que es bio, vida, diversidad innumerable, mucha cantidad. Y en ese sentido, la diversidad o biodiversidad biológica hace alusión a la innumerable cantidad de especies que existen dentro de los ecosistemas y en específico en la biosfera planetaria. Y este término de la biodiversidad fue acuñado por primera vez en 1986, donde se celebró lo que es un Foro Nacional de Biodiversidad en Washington, el cual se vio la necesidad de que toda la comunidad científica de biólogos, para ser específico, manejaran un solo término para referirse a la innumerable cantidad de especies que hay en la naturaleza. Y ese término fue la biodiversidad, que incluye a todos los organismos, especies, poblaciones, variaciones genéticas, todos los animales, plantas, hongos, microorganismos, todos los seres vivos están englobados y contenidos en el concepto de biodiversidad, ya que un aspecto importante de cada una de las especies, como podemos ver en las imágenes en la presentación, tenemos un elefante, tenemos fauna piscícola de lo que son peces, también tenemos un arbusto del desierto, pues cada una de las especies están en relación con su medio. ¿De qué forma se relaciona el elefante con su medio? Pues el elefante busca alimento, busca lo que son arbustos y en ese proceso, al comer del arbusto, ya se está relacionando con una especie vegetal. Así también hay ciertas especies de pájaros que se alimentan y limpian la piel de los elefantes, ya que nacen ciertos líquenes, pues allí ya se está relacionando también con una especie animal. Y de esa manera podemos definir la biodiversidad como la innumerable cantidad de especies, de organismos vivos, de poblaciones, variaciones genéticas que se encuentran relacionadas dentro de un ecosistema, ya que la abundancia de los seres diferentes que existen es lo que constituye en esencia la biodiversidad. Asimismo, la biodiversidad o la diversidad biológica está estructurada con base a 3 niveles. Tenemos el primer nivel, que es el nivel genético, como vemos acá en pantalla. Ese nivel genético hace alusión a las especies en particular, como por ejemplo el Homo sapiens. Como bien sabemos, hay diversidad genética dentro de nuestra misma especie. Hay personas de diferente color de piel, de diferente color de ojos, así también de cabello, pues toda esa variación genética dentro de una misma especie es lo que llamamos el primer nivel de organización de los seres vivos en cuanto a la biodiversidad, que es el genético. Así también tenemos a nivel de especies en el cual se hace alusión a la comunidad biológica en particular. Como muy bien sabemos, dentro de un ecosistema hay diferentes especies de animales, por tanto, la diversidad entre especies que pueden existir dentro de una comunidad biológica, para ponerles un ejemplo, el Parque Bicentenario, en el cual hay una rica flora y fauna, pues la diversidad de especies que pueden estar dentro de lo que es ese parque natural es este nivel, en el cual hay una variación en cuanto a la forma de las especies, su anatomía, así también sus características fisiológicas que enriquecen la biodiversidad. Así también tenemos el nivel de ecosistemas en el cual hace alusión al hábitat de las especies. Como muy bien sabemos, hay poblaciones de cada una de las especies. Hay poblaciones de pericos, hay poblaciones de cotuzas, hay poblaciones de boa constrictor, que son las famosas mazacuatas, pues todas esas poblaciones están viviendo en una relación continua.
Asimismo, están dentro de un ecosistema que es todo el aparataje que implica árboles, arbustos, así también implica microorganismos, hongos, entre otros elementos orgánicos que forman toda la variación y así también la abundancia de seres vivos dentro de ese hábitat en particular, que es el hábitat de todas las comunidades biológicas llamada ecosistema. Ahora bien, ¿qué ejemplo de ecosistema, para tomar como base lo que es ese nivel de la biodiversidad, qué ejemplo de ecosistema me pudiese plantear, Hueso? Un ejemplo de un ecosistema que usted conozca. Puedo hablar yo, pero no soy Hueso, conste. Sí, Rafa, ¿tiene un ejemplo que puede plantear? Está en el mar también, de cuando se hacen en el mar. Muy bien, excelente. El mar es un ejemplo de ecosistema acuático, ya que dentro de ese ecosistema hay un sinfín innumerable cantidad de especies o fauna piscícola. Así también hay flora, que son las algas marinas. También hay otro tipo de animales diferentes a los peces, que son los corales, entre otros, que definen lo que es su abundancia. Y como vemos claramente, los ecosistemas es el último nivel, es el nivel macro, mientras el nivel genético es el nivel micro, porque allí se sitúa la base de toda la biodiversidad. Si dentro de una evaluación viene la cuestión de cuál de los niveles es el más importante dentro de la organización de la biodiversidad, es el nivel genético sin duda, ya que es el que determina la variación dentro de una especie, como también la abundancia de seres vivos dentro de una comunidad biológica en particular, y cada una de estas comunidades biológicas, como les mencionaba, en África hay leones, hay elefantes, hay cebras, pues cada una de esas comunidades biológicas están dentro de un mismo hábitat mayor que es el ecosistema. Bueno, otro aspecto importante a resaltar dentro de la biodiversidad es la pérdida en específico, que se están perdiendo lo que son los reservorios de las variaciones genéticas. Y en ese sentido, hoy en día ha aparecido una nueva ciencia que es la ingeniería genética, la cual está modificando el ADN de animales y vegetales para cambiar sus características. Como tenemos acá en esta imagen, tenemos lo que es un tomate transgénico, que es el concepto que acuña lo que es la manipulación genética, el cual tiene mayor tamaño. No sé si ustedes han escuchado este concepto de los alimentos transgénicos, si ya han escuchado referente a ello. Si me pueden comentar qué han escuchado sobre los transgénicos. O sobre los OMG, también de esa manera se denominan. ¿Qué han escuchado sobre ese tipo de alimentos? Rolling, ¿ya ha escuchado de ese tipo de alimentos? O Gómez Córdoba, ¿ya ha escuchado el término transgénicos? Ya lo he escuchado, profe, pero sí no sé qué es. Muy bien. Y en cuanto a los transgénicos, como les mencionaba, es la manipulación genética, ¿sí? Yo he escuchado que es una mezcla de, o sea, digamos el tomate está ahí y que le mezclan otro ADN, o sea, al mismo tomate. Sería como un injerto, algo así, profe. Muy bien, excelente. Y muy bien lo han definido. Y en efecto, la manipulación genética, lo que hacen los científicos genetistas es rompen el ADN, imagínense, del tomate, e insertan lo que es un ADN modificado de otra especie afín al tomate. Por ejemplo, el tomate normal, rompen su ADN y le injertan lo que es un tomate, lo que es ADN de un tomate de mayor tamaño, de otra especie. Es muy similar al injerto, sin embargo, la diferencia radica en que lo que es la otra especie es una especie que resiste más a las plagas. Por tanto, ¿qué sucede? Se pierde en cierta manera lo que es la cadena genética original del tomate y de esa forma se va perdiendo la biodiversidad, porque ¿qué hacen las industrias? Hoy en día están estandarizando, están tomando solo una especie de tomate, una especie de maíz, solo una especie
de frijoles, y esas especies son las que resisten al veneno, que son los agrotóxicos, como también a la parte, aparte de los agrotóxicos, como también a las plagas. Por tanto, ¿qué sucede? Se va perdiendo lo que es la abundancia de la vida, tomando en cuenta solo una especie. Y como vemos en lo que es en la imagen, tenemos la comparativa entre el tomate ordinario y el tomate transgénico. Imagínense en 10 días cómo está el tomate ordinario. Se ve bien, se ve natural, mientras el transgénico se ve con un color diferente, asimismo con una forma no muy simétrica. Veamos ahora al pasar los 20 días. Vemos el tomate ordinario más arrugado, se ve que naturalmente se está descomponiendo, mientras el transgénico se ve como si nada haya pasado, no está en un proceso de descomposición, se va tal cual al pasar los 10 días. ¿Qué sucede a los 45 días? El tomate ordinario está bastante asediado por lo que son hongos, así también vemos claramente de que ya está en un proceso de transición a la putrefacción, mientras el transgénico sigue igual, intacto. ¿Qué pasa entonces? De que este tipo de organismos modificados transgénicamente o por manipulación genética suelen resistirse a las bacterias. Por tanto, hoy en día todos los alimentos transgénicos se dicen de que producen cáncer. Hay muchas investigaciones científicas al respecto, lo cual enciende lo que es la alerta, nosotros que somos los consumidores de todo este tipo de alimentos, a que prefiramos lo que es el consumo de alimentos orgánicos, que son naturales, ya que de esa manera favorecemos tanto al agricultor para que siga sembrando variedades genéticas de tomate, de maíz, de frijol, y no se estandarice por este tipo de variedades que resisten más a las plagas y así también a la descomposición. Es como las manzanas que encontramos en el Super Selectos o en otros supermercados. ¿Qué sucede? De que se tardan mucho en tiempo en descomponerse porque han sido manipuladas genéticamente para que dentro de las plantaciones industriales que tienen lo que son las industrias de la agricultura resistan a los agrotóxicos y también a las plagas. También podemos añadir otros aspectos relacionados a la biodiversidad. ¿Qué preferimos? ¿Variedad genética o homogeneidad? Pues la industria prefiere la homogeneidad. Y como vemos claramente en el ejemplo, tenemos el maicea o el famoso maíz. ¿Qué sucede? De que hoy en día, ¿cuál es el maíz que predomina? El maíz amarillo, el maíz blanco. Mientras el maíz negrito, el maíz rojo, así también el maíz de colores, e incluso para comentarles, hay una variedad de maíz que es verde. Lo que es el grano es verde totalmente. Pues, ¿qué sucede? De que esas variedades genéticas del maíz se están perdiendo, porque la industria, ¿qué hace? Estandarizado lo que son los productos o así también las semillas que han sido modificadas genéticamente, resisten más al veneno como también a la parte de las plagas, y de esa manera al ser más productivas estas especies, estas variedades estandarizadas genéticamente, hacen de que las demás se pierdan, se olviden y se produzca lo que es una homogeneidad en cuanto a la producción y consumo del maíz. Por tanto, nosotros como consumidores debemos de preferir la variedad genética, consumir diferentes especies de lo que es una especie en particular, como el ejemplo del maíz. No únicamente el maíz amarillo y así también el maíz blanco, que son los que están más en tendencia y estandarizados dentro de la industria, sino que buscar a aquellos agricultores, apoyar que estén produciendo lo que son las otras variedades genéticas del maíz, para poner este ejemplo. Así también podemos añadir otros aspectos relacionados a este componente, que es el flujo de energía dentro de los ecosistemas. Los ecosistemas se engloban prácticamente en el concepto de biodiversidad. Y un ecosistema tiene lo que son cadenas trópicas. Ese es el concepto principal. Y una cadena trópica o así también trófica está determinada por lo que son los consumidores y productores. Como muy bien sabemos, a nivel del suelo, a nivel de la tierra, hay bacterias. Y esas bacterias son descomponedoras, como por ejemplo al caer una hoja de un árbol o al morir un animal y quedar en el suelo. ¿Qué sucede? Esas bacterias llegan y sucede lo que es el proceso de descomposición. Se llega a la putrefacción y luego todos esos minerales
se integran de nuevo al suelo y produce de que crezca lo que es arbustos, árboles frutales, que son alimentos de los consumidores primarios. Y como vemos en la imagen, ¿cuál es el consumidor primario? Es la liebre o el conejo. Come lo que es parte del arbusto, come lo que es el famoso zacate, como dice la gente. Luego de eso, llega lo que es el predador del conejo, que es el consumidor secundario, que en este caso es un lince, se lo come y de esa manera se cumple el ciclo, la red trófica, desde los productores que son las microbacterias, luego pasa a los consumidores primarios hasta llegar a los consumidores secundarios que son los predadores. Y el predador, ¿cómo vuelve a incorporar la energía? Pues al morir, como todos sabemos, mueren, llegan a lo que es al suelo, y luego llegan de nuevo los productores que son las bacterias, lo descomponen y todo ese lixiviado y minerales del cuerpo putrefacto del animal se vuelven a incorporar al suelo. Y de esa manera se mantiene el flujo de energía de un ecosistema. Así también tenemos los paisajes que forman parte de la biodiversidad. Y dentro de la imagen tenemos dos tipos de paisajes. Tenemos los paisajes transformados, que son aquellos que han sido manipulados por el ser humano. En otras palabras, hay infraestructura humana, como vemos en la imagen, y asimismo también hay un poco de vegetación y naturaleza. Cuando veamos este tipo de paisajes, como por ejemplo la ciudad de San Salvador, ese paisaje que se observa es un paisaje transformado, porque hay infraestructura humana en medio de la naturaleza. Así también tenemos el otro tipo de paisaje, que es el paisaje natural, que es aquel que se encuentra intacto, un ecosistema que no ha sido manipulado ni hay ni intervención de los seres humanos. Como vemos claramente, lo que es la montaña, el monte Everest, y en ese sentido, ese tipo de paisajes no cuenta con ninguna intervención humana ni infraestructura humana. Es totalmente natural, así como ver desde un mirador lo que es el lago de Ilopango, pues ver ese espejo de agua y alrededor lo que es toda esa vegetación, estamos hablando de un paisaje natural. Así también tenemos otro tipo de paisaje, que es el paisaje ordenado. Este paisaje es el que buscan todas las sociedades hoy en día, buscar lo que es la revolución verde, tener un equilibrio entre nuestra vida humana, consumo humano, con respecto a lo que es al medio ambiente. Y en ese sentido, esta ciudad, y en específico es un barrio que se llama Vauban, se encuentra en Friburgo, en Alemania, el cual es el primer barrio ecológico del mundo. Como vemos, todas las casas tienen paneles solares, así también reciclan lo que son sus desechos, separan sus desechos sólidos, producen compostaje, capturan agua lluvia y de esa manera aprovechan a la naturaleza, a tal punto de que se mantienen en armonía, no contaminan, no dañan, sino que se adaptan al ecosistema. Asimismo, también tenemos unos paisajes relacionados a nuestro territorio, paisajes salvadoreños, como son los parques naturales, como el Parque Montecristo, así también tenemos el lago de Ilopango, también tenemos la Laguna de Alegría, entre otros paisajes en los cuales abunda la riqueza de la biodiversidad. Cuando veamos lo que es ese paisaje en el cual únicamente se ve la naturaleza, hablamos de un paisaje salvadoreño natural. También otro punto importante es la pérdida de la biodiversidad. Hoy en día se está cometiendo tristemente el error de muchas empresas e industrias de acabar con los ecosistemas. ¿Cuáles son los factores que producen la pérdida de la biodiversidad? Tenemos el crecimiento demográfico de la población humana, es exagerada. Bueno, acá en nuestro país vemos claramente en la ciudad de San Salvador hay una tremenda sobrepoblación que incluso ya se va por la mitad de lo que es el volcán de San Salvador en cuanto a la urbanización. Así también tenemos el aumento del consumo, hay mucho consumo innecesario de la mayoría de las personas en cuanto a tecnología, como asimismo en alimentación. Así también tenemos lo que es los asentamientos humanos. Vemos claramente acá en nuestro país que es un factor muy importante, ya que la gente busca construir a la orilla de un río. Por tanto, está afectando lo que es su vivienda, ya que una crecida de río puede llevarle lo que es su casa, como también afecta a la biodiversidad, porque está ya urbanizándose lo que son las orillas de lo que es el río. Así también podemos mencionar otros aspectos en particular, como es la parte de la situación ambiental en El Salvador.
estos dos mapas manifiestan lo que es la situación ambiental del país. En el primer mapa vemos claramente el porcentaje de vegetación a lo largo del territorio de El Salvador. Como bien sabemos, posee una extensión de 21,000 kilómetros cuadrados, más o menos. ¿Qué sucede? De que el 40% del país, imagínense ese dato, aún cuenta con flora y fauna nativa, intacta, que no ha sido modificada por los salvadoreños. En cambio, el otro 60% ya sufrió un grado de modificación, de deforestación. Imaginémonos, más del 50% de nuestro territorio salvadoreño ya está ocupado por los seres humanos, por nosotros propiamente, nuestra sociedad. Mientras aún apenas conservamos un 40%, incluso menos del 40% de flora intacta a través del sistema de áreas naturales que tiene el Ministerio de Medio Ambiente, que son los parques naturales como Parque Montecristo, Parque Bicentenario, entre otros, que permiten conservar lo que es la biodiversidad. Así también otro punto importante a remarcar es la situación del agua. En nuestro país tenemos un tremendo déficit en cuanto al agua limpia en nuestros ríos. Se dice de que los aproximadamente 150 ríos que existen en nuestro país, más del 40% tienen un grado de contaminación elevado y cerca de un 20% de esos ríos posee un agua limpia o pura, por decirlo así. Imaginémonos, la mayoría de nuestros ríos está sucio, está contaminado debido a este proceso de la pérdida de la biodiversación y así también de la biodiversidad por los factores antes mencionados, crecimiento demográfico, deforestación por la urbanización, entre otros factores que impactan directamente en la situación ambiental y por ende en la condición de la biodiversidad. Asimismo, para ir avanzando, vamos a cerrar lo que es la clase con estas 3 preguntas, para ir cerrando ya lo que es la sesión, ya que estamos un poco en cuanto al tiempo. Para ello voy a pedirle su participación respectivamente. Tenemos la primera pregunta: ¿por qué es importante conservar la información genética de una especie con base a lo que vimos en la clase? Si me ayudan, por favor, a responder esta pregunta, podemos hacerlo de manera voluntaria o seleccionen los que estamos en línea. ¿Por qué es importante conservar a una especie? Como hablábamos del maíz, ¿por qué es importante tener diferentes especies de maíz y no solo el maíz amarillo o el maíz blanco? Podemos participar en el chat o habilitar nuestro micrófono. ¿Por qué consideran que es importante conservar la información genética de una especie? Si me ayuda, por favor, Jonathan Ramos, si habilita su micrófono y me ayuda a responderlo, por favor. Puede ser porque al no estar modificada genéticamente, puede que tenga diferentes cosas. Y así no se puede, por ejemplo, con lo que usted mencionaba del maíz, creo que era, que habían como diferentes tipos de maíz, incluso mencionó uno verde. Entonces, al modificarlo genéticamente, solo dice usted que solo se están ocupando el blanco y el amarillo. Entonces, como que estamos dejando de lado los demás. Muy bien, excelente. Y en efecto, la importancia de conservar la información genética de una especie es que podemos mantener la biodiversidad. De esa manera tenemos un sinfín de variedades genéticas y por ende mantenemos ese concepto con el cual funciona la naturaleza. Ahora analicemos la pregunta 2. ¿Cuál sería la causa más probable de la pérdida de la biodiversidad en El Salvador? Con base a lo que vimos en la clase. ¿Cuál consideran que sea la causa principal? Que hay un montón de personas y que están haciendo más casas, así de como trabajos. Muy bien, excelente. Y en efecto, la principal causa, como mencionó su compañero Rafael, es la urbanización, el crecimiento demográfico
hay mucha reproducción en cuanto a la especie humana y por tanto eso obliga y genera una presión en los ecosistemas para seguir expandiendo lo que es la urbanización. Y vamos con la última pregunta, ya que estamos al término del tiempo. Menciona un paisaje natural y uno modificado de El Salvador. Si me menciona uno, por favor, con base a los tipos de paisajes que vimos, naturales, totalmente intacto a la naturaleza, y el modificado incluye lo que es infraestructura humana. Olivares Alfaro, si puede participar. No, él no. Bueno, pedirles por favor, ya que estamos al término de que nos corte la sesión, lo que es Zoom, si vuelven a ingresar, por favor, les voy a compartir el enlace para que finalicemos con esa última pregunta. Así que ya les Yo voy estoy a pensando facilitar lo que es la comenzar a San presentación. Jacinto. Muy bien, a regresar a la sesión me lo comparten, por favor.